Hola, buenos días. En esta ocasión la clase va a ser por video, entonces les estoy dando este video para que ustedes chequen el tema del día de hoy. Bueno, el tema es vamos a seguir hablando sobre los tests. Ya ven que las clases pasadas hemos hablado de esta situación con respecto a estos instrumentos y para qué nos sirven. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de los test y vamos a hablar un poquito de lo que era los test proyectivos, que era de lo que también me preguntaban. Entonces, bueno, en los test, bueno, la palabra inglesa test significa, es como un nombre reactivo o prueba y como un verbo también para ensayar, probar y comprobar, ¿no? En este caso de la palabra inglesa test, pero también se dice que deriva del latín testis y la raíz figura en las palabras españolas como testigo, testimonio, atestiguar, ¿no? Y bueno, internacionalmente se ha adoptado para denotar un examen, en este caso de psicología y de pedagogía, lo que les comentaba que los test se utilizan para, pues en este caso se utilizan para valorar, ¿no? Ya diferentes situaciones que ya hemos comentado antes. Bueno, en su definición, en un test, en general, pues es una serie de reactivos aplicados a un sujeto que nos va a revelar que nos va a revelar una información, y en este caso un test sirve como testimonio para poder de alguna manera darle sustento a esta información, ¿no? Entonces, por ejemplo, un test de inteligencia, dice aquí, consiste en un conjunto de preguntas, problemas o tareas cuya solución depende de las capacidades intelectuales del sujeto. Entonces, un test de inteligencia lo que va a medir en este caso, bueno, van a ser las capacidades intelectuales de esta persona, ¿no? Entonces, el resultado de estos test nos ayudan, como les comentaba, es como una guía porque realmente no es determinante, también eso se los comentaba en la clase. Realmente un test no va a definir al 100% la información que nosotros necesitamos. Acuérdense que tiene que ser un elemento más global y debe de tomar en cuenta diferentes contextos, ¿no? Para que esta información sea más verídica. Bueno, en este caso, en el test de inteligencia, bueno, cada problema o cada problema que se presenta en los test de inteligencia o alguna situación específica que tenga a resolver, se le conoce como un elemento o un ítem del test, ¿verdad? Entonces, siempre que lo veamos, vamos a ver cuáles son los ítems y se refiere a esa serie de alguna manera, cuestionamientos o preguntas, ¿no? Bueno, dice, la primera condición que debe de cumplir todo test es que las respuestas sean suscitadas por elementos que revelen características que se desea apreciar o medir. O sea, el test tiene una intención. Entonces, si ustedes desean solo conocer la capacidad intelectual, bueno, pues tiene que ser un test dirigido a eso. Pero si es un test en donde se requiere saber a lo mejor cómo es el razonamiento verbal, entonces tendríamos que estar utilizando ítems que sean con respecto a esta situación que quieren evaluar. Entonces dice, una vez demostrado esto, se aplica un test a un grupo representativo de una población o a sujetos a los que se va a usar este test. Entonces, bueno, la serie de tests de los que ya son reconocidos ya fueron aplicados de alguna forma en diferentes grupos sociales. Y entonces ya están más que comprobados, ¿no? Ya se puede saber, porque hay unos márgenes de error que manejan pues estas personas que se dedican a hacer estas pruebas, ¿no? Entonces, bueno, este grupo, ellos le llaman grupos normativos. Entonces, un test, por ejemplo, también nos lo aplican a nosotros, pero bueno, cuando, por ejemplo, van a pedir un trabajo, pues se le aplica a una serie de personas que es un grupo formativo, o sea, son los prospectos del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, a esto se refiere esta parte. La siguiente dice, los resultados que se obtuvo por el grupo normativo son estadísticamente analizados, ¿no? Y son las normas en las cuales se debe de comparar. Entonces, cuando hacen un test en un empleo, comparan las respuestas de todos los que participaron para ver bueno, primero las puntuaciones y qué es lo que quieren conocer de cada uno, y en este caso, bueno, aquí dice que para juzgar, ¿no? El grado de inteligencia o lo que mida el test, ¿no? Entonces, bueno, eso nos va a permitir hacer ese comparativo y ver qué persona es más capaz. Entonces, a veces, por ejemplo, dicen, bueno, pues es que yo no tengo ningún problema a lo mejor y no sé por qué no me dieron el empleo. Bueno, seguramente, a lo mejor si se basaron en estas respuestas, seguramente pues la otra persona
o otra persona tenía muchos mayores elementos que se necesitaban para lo que era ese empleo, ¿no? Que ibas a solicitar. Bueno, en este caso, los test que miden todos los test que se aplican bajo ítems y con estos grupos, se les llama psicométricos, lo que ya les decía, ¿no? Que el objetivo, bueno, es medir o determinar algún rasgo mental, sobre todo mental, ¿no? En la psicometría, por eso es psico de psicología y métrica, aunque ya les había comentado antes que es un poquito complicado medir esa parte, pero bueno, se trata de medir de alguna manera que sea un poco más equitativo, ¿no? Entonces, bueno, los test psicométricos son muy numerosos y variados, ¿no? Entonces, cuando preguntan un test en específico para evaluar a lo mejor la capacidad cognitiva, hay bastantes test, entonces no podría yo decir, ay, este test mejor, este otro no, o sea, dependiendo de para qué se utilicen, ¿no? Dice, bueno, hay algunos, vamos a ver algunos tipos de test también de los que hemos seguido hablando, pero para reafirmar esta información, ¿no? Bueno, dice, elementos más corrientes en los test de inteligencia son los siguientes, ¿no? Y están el de opuestos, o sea que el sujeto tiene que elegir en términos de opuestos una lista de palabras, ¿no? Y aquí nos da, por ejemplo, alto, grueso, ¿no? Pequeño, bajo, corto, ¿no? En este ejemplo, bueno, se le pide al sujeto que subraye la palabra opuesta, entonces son esos test de subraya el opuesto de alto, ¿no? Entonces ya bajo, ¿no? Es la respuesta. Bueno, son susceptibles estos de ordenarse por un grado de dificultad y se presentan en varias formas y con diversas modificaciones, ¿no? Este elemento es muy parecido a los elementos formados por sinónimos, ¿no? Y en este caso, bueno, podría ser sinónimos o también antónimos, ¿no? Y estos términos guardan entre sí diversas clases de relaciones. Ahí es la parte importante que hay que, de alguna manera, el pensar en esta respuesta que nos están pidiendo en los test, bueno, nos hará pensar, bueno, qué relación hay entre las palabras, ¿no? Si les digo alto y bajo, que son los contrarios, alto y bajo, pues nos haría pensar en alguna relación también de cómo, o sea, están midiendo también esa capacidad de razonamiento, la capacidad de razonamiento. Bueno, también el otro es las analogías, este es uno muy utilizado y es algo complicado de repente, ¿no? Por ejemplo, dicen rojo es a sangre, ¿no? Y está relacionando en una analogía, ¿por qué lo relacionan, no? Pues bueno, la sangre es de color rojo, ¿no? Entonces, como amarillo es A, y entonces, ¿qué cosa es amarillo de esta lista? Bueno, pues amarillo puede ser el limón, ¿no? Por ejemplo, si fuera un limón amarillo, o un papel si fuera amarillo, ¿no? Dependiendo. Entonces, bueno, se presentan analogías en este tipo de palabras, puede ser dibujos o personas también, ¿no? O palabras, dibujos o personas, o sea, entonces las analogías también podemos comparar objetos, ¿no? Bueno, palabra que sobra, ¿no? Ese es otro tipo de test, la palabra que sobra, por ejemplo, y ya viene, subrayese la palabra que sobra entre las 5 siguientes y viene gris, marrón, amarillo, útil y rojo. Bueno, pues la que sobra es útil, ¿verdad? Porque todos los demás son colores y son ese tipo de ítems que se utilizan, ¿no? En algunos de estos test. Bueno, el siguiente dice serie de números, esos son seriaciones, ¿no? Y aquí viene 1, 10, 2, 11, 3, 12 y así. La serie tiene una ley y hay que averiguarla, ¿no? Entonces ya hay que ver la seriación, a lo mejor se suma, a lo mejor se va restando, lo vamos multiplicando. Bueno, ahí hay que averiguarla y hacer contestar pues lo que nos está pidiendo el test, ¿no? El otro es el vocabulario. En se presenta una serie que está previamente experimentada y estudiada de palabras, ¿no? Y se le pide al sujeto que diga lo que significan. Por ejemplo, las respuestas se califican de distinta manera según su grado de abstracción. Y entonces en este tipo de ítems les preguntan, ¿no? A ver, dime cosas de la granja, ¿no? Y empiezan a decir pues distintas cosas, ¿no? Y también con eso están midiendo, pues, qué tanto conocimiento, qué tanta ampliación del vocabulario tenemos, ¿no? Bueno, la que sigue es sobre información. Estas son preguntas sobre cultura general y datos supuestamente accesibles para todos. Por ejemplo, en el test de WIS, que es uno de los más usados para medir la inteligencia de los niños, en ese test hay una serie de preguntas que se llama información y preguntan cosas que relativamente todos deberíamos de saber. Por ejemplo, ¿en qué país vives? Cómo se llama el presidente, los colores de la bandera, o sea, eso es como información que debieran todos de saber, no referente a
a una situación, por ejemplo, de ¿qué es un binomio cuadrado perfecto? ¿No? O sea, eso es un contenido como más específico. Esta información es como más abierta, ¿no? Luego viene de frases incompletas. Bueno, este es uno de los mejores elementos para apreciar la inteligencia, ¿no? Entonces, en este viene el ejemplo. Fíjese, consiste en un texto al que le faltan algunas palabras que el sujeto tiene que averiguar y escribir en los espacios en blanco. Y viene el ejemplo, él brilla siempre, ¿no? Pero las nubes no lo... algunas veces, ¿no? Y entonces completa la palabra, el sol brilla siempre, pero las nubes no lo ocultan algunas veces o no lo ven, ¿no? Y ya también van midiendo esa parte de que tiene que ver también con lo que es el vocabulario, ¿no? Bueno, dice, hay otros elementos, por ejemplo, las frases desordenadas, ¿no? El sujeto tiene que comprender rápidamente proverbios cuyo sentido tienen que apreciar juicios prácticos o decisiones razonables para tomar en situaciones que se plantean, ¿no? Frases desordenadas, pues también sirve para acomodar las letras de este enunciado, ¿no? O correctamente, ¿no? La otra dice juicios prácticos o decisiones de que es razonable y entonces le ponen algunas situaciones, por ejemplo, si es para una empresa, pues sí pondrán algunas preguntas de qué hacer en caso de que se presente un incendio en tu oficina, ¿no? ¿Tú qué harías? Y entonces ya empiezan a contestar, ¿no? Y también ahí vamos viendo. Otras son los absurdos, ¿no? Que el sujeto señala las escenas o sujetos que se presentan y entonces en estos absurdos, como la palabra lo dice, presentan una serie de imágenes en donde hay cosas que no son coherentes, entonces tiene que identificarlo, o pudiera ser también en un texto una narración, en donde también tuvieran que identificar de manera verbal cuál es lo que no corresponde o que está fuera de la realidad, se pudiera decir, ¿no? Fantástico podría ser. La otra es memoria de números, ¿no? Ese es de los más utilizados, ¿no? Repite esta serie, le dan una serie de números y van dando. También hay de interpretación de párrafos, de lectura, de comprensión de lectura, de láminas, ¿no? Como el que les comentaba que es el de Rosage, que le ponen la mancha y van midiendo, ¿no? Van viendo qué es lo que contesta, ¿no? Este sujeto, ¿no? Dice, todos estos elementos y otros similares reclaman respuestas de tipo verbal o simbólico, lo que quiere decir que, pues, bueno, pueden ser escritas, pero habla de lo verbal, o sea, de lo que yo de alguna manera puedo comentar o expresar, ¿no? Entonces, bueno, dice, existen otros elementos de distinto tipo que requieren respuestas gráficas y procesos no verbales, como la realización de ciertos dibujos, ¿no? Y aquí vienen los test proyectivos, ¿no? La comparación estética de rostros, por ejemplo, el manejo de relaciones espaciales, o sea, dónde ubican el muñequito, el dibujo, cómo ponen la posición de los objetos, ¿no? Y luego dice el manejo de el trazado de líneas también tiene que ver, ¿no? Si la línea es muy gruesa, si es achatada, si se va cortando, todo eso, aunque pareciera que no, de una manera así simple, sí proyectan muchos aspectos de nuestra personalidad, ¿no? De lo que nos quieren evaluar. El itinerario correcto de un laberinto, por ejemplo, también los laberintos, cualquiera diría, ay, los laberintos ¿qué miden? Bueno, pues es que también van midiendo nuestra coordinación, ¿no? Y las dos clases de elemento que hasta aquí se han considerado, que son las verbales y las no verbales, que son estas segundas, las no verbales, bueno, se denominan en elementos impresos, ¿no? En lápiz y papel, y solo estos dos materiales para resolverlos. Entonces a veces por eso cuando van a hacer exámenes solo les dicen nada, no tienen que entrar, no deben de tener nada, ningún otro material, porque lo único que van a ocupar es su pensamiento, ¿no? Se puede decir. Entonces, bueno, hay otros elementos, dice, que rige que el sujeto manipule trozos de papel, metal. Hay algunos test que sí, por ejemplo, armar rompecabezas, ¿no? Reproducir un modelo con cubos. Y estos, bueno, también nos ayuda a medir, por ejemplo, clasificación, ¿no? Viene aquí, también nos ayuda a que identifique razonamiento, resolución de problemas, ¿no? El rompecabezas, por ejemplo, los rompecabezas, dependiendo de la complejidad, también miden ciertas habilidades cognitivas, el cierre visual, la percepción, ¿no? Entonces, bueno, también, bueno, se usan, este tipo de materiales se usan en test de inteligencia, ¿no? Porque también no solo es preguntar, también la parte concreta, ¿no? Porque si fuera a preguntar,
pues el conocimiento verbal también donde queda, y pensando en personas que a lo mejor no tienen esa capacidad, no sé, una persona que sea sorda y que no hable, bueno, pues también hay otros elementos para medirle la inteligencia, no precisamente la situación verbal, ¿no? Bueno, entonces, bueno, también se utilizan en aptitudes profesionales, que era de lo que hemos estado hablando. También lo de las imágenes y armar materiales concretos también le corresponde a personas que no saben leer y escribir, entonces también nos puede ayudar. Aquí también ya dice que marca de algunas deficiencias o de niños que sean pequeños y que aún no estén alfabetizados, ¿no? Entonces este tipo de materiales nos ayuda para eso. Bueno, los test de la personalidad utilizan otros elementos, por ejemplo, preguntas sobre sus aspectos de la conducta, sobre preferencias o aversiones, ¿no? O sea, lo que nos desagrada, sobre las actitudes y los sentimientos, sobre las tendencias e inclinaciones, sobre también la forma en cómo reaccionamos. Y bueno, hay test de personalidad que utilizan el trazado de líneas y que analizan el valor de los trazos, como yo les decía, la forma en cómo lo pongan, la posición, incluso hasta cuánta presión ejerzan a lo mejor de repente en colorear o en rayar, pues también tiene que ver, ¿no? Entonces, también miden, por ejemplo, las gesticulaciones, cómo cantan, cómo te expresa, la escritura, ¿no? Cómo se va haciendo, pero hablando en particular de la personalidad, ¿no? Bueno, dice, el método general al que se ajustan todos estos test requiere, y bueno, las características o lo que se necesita para aplicar estos tests nos va a ayudar a hallar elementos, dice, reveladores de la característica que se desea medir. O sea, el test nos va a servir sí sirve como una parte, como una referencia. Igual que lo que es un test, como un examen como diagnóstico, nos ayuda a conocer, ¿no?, al sujeto. La otra es plantear estos elementos de manera que pueden ser valorados cuantitativamente. Entonces ya cuantitativamente pues pueden medirlos de alguna manera o pueden partir de un parámetro, ¿no? Porque si no también estaríamos partiendo como de cero, ¿no? Luego dice, averiguar en un grupo normativo las reglas para interpretar las diversas puntuaciones posibles, ¿no? Entonces, bueno, también nos permite comparar, como el ejemplo de que les decía, van a pedir empleo y compara de los 10 candidatos cuál es el ideal, ¿no? Que tiene mejores características. No es que esté uno bien y uno mal, sino el que se adecua más a los elementos que están pues pidiendo para ese empleo, ¿no? Entonces, es, bueno, los clásicos de los test psicométricos, que son los más usados. Bueno, hay otros test parecidos que se llaman proyectivos, ya empezamos con la parte de la proyección, y pretenden revelar aspectos de la personalidad. Entonces, cuando dicen te estás proyectando, se refieren a esa parte, estás revelando tu propia personalidad en tus propias acciones o en tu forma de expresarse, ¿no? Bueno, dice, su objeto no es tanto de medida como un diagnóstico, como un test psicométrico de los que les hablé anteriormente, ¿no? Esto es como un elemento más de reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, su objeto no es tanto la medida, sus elementos suelen ser palabras, colores, manchas, material plástico, fotografía, films, videos, etcétera, ¿no? Y se presentan al sujeto para que, sujetándose a la norma que le pongan de acuerdo al test proyectivo que se esté usando, bueno, va a reaccionar ante ellos y en la forma del contenido y eso es lo que se registra, ¿no? Cómo se va adecuando. Por eso en la imagen vemos que están preguntando y están a lo mejor observando cómo se está comportando el sujeto, ¿no? Bueno, un test proyectivo muy conocido, dice, consiste, por ejemplo, en una serie de escenas con figuras humanas, ¿no? Y aquí está, bueno, no es esta la imagen, esta la puse como referencia, ¿no? Bueno, pero el sujeto tiene que decir qué representa cada una y contar una historia acerca de una situación. Le ponen la imagen y le dicen, cuéntanos la historia, ¿no? Y aquí los sentimientos de los protagonistas y el desenlace del asunto. Dice, diferentes sujetos perciben en la misma escena aspectos diferentes, y vaya que sí, o sea, con diferente significación, y los explican de diferente manera. Esas diferentes maneras de percibir y explicar reflejan las notas peculiares de cada sujeto. La personalidad se proyecta en la interpretación. Por eso es importante poner atención en esta parte de lo que ellos están interpretando, ¿no? Por eso es como más abierta, por eso no puede ser como un examen, como ítems, sino es como un poquito más abierta, ¿no? Entonces, estos test es también preciso averiguar la significación de las respuestas en un grupo normativo, si bien esto no será aquí una fuente de reglas cuantitativas, sino de orientaciones para el diagnóstico. Entonces aquí, lo que nos ayuda a comparar con el grupo normativo,
Bueno, pues es para ver qué tanto se pudieron salir del tema o de lo que pretendían evaluar, ¿no? Por ejemplo, ahorita si preguntáramos, no sé, algunas cosas o presentáramos algunas imágenes, por ejemplo, que tienen que ver con médicos, no sé, se me ocurre, quizás pudiéramos proyectar la situación que quizás estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Entonces, normalmente, y sí, ¿qué creen? Que las proyecciones van cambiando porque va cambiando mi forma de pensar y mi forma de alguna manera de ver las cosas, porque tiene que ver mucho también con la experiencia y la forma de vida. Entonces, bueno, podemos entonces concluir que un test es una situación problemática previamente dispuesta y estudiada al que el sujeto ha de responder siguiendo ciertas instrucciones y de cuya respuesta se estima por comparación con las respuestas de un grupo normativo. Entonces siempre tiene que existir como esa comparación, ¿no? De calidad, índole o de grado de algún aspecto de su personalidad. Cuando evaluamos solo a un sujeto o a un solo niño, por ejemplo, bueno, no lo vamos a comparar con otro grupo social porque no hay, ¿no? Pero un test ya trae de alguna manera sus indicadores o cómo evaluarlo, ¿no? Ya trae su propia interpretación de un estudio que ya se hizo previamente. Entonces, el test nos lo están recomendando, pues porque nos puede servir, pero la información está basada en ese estudio que hicieron. Entonces, ahí pudiéramos compararlo con lo que nos está arrojando, ¿no? Con esta interpretación que ya traen los test, por ejemplo, hablando del test de inteligencia que les decía, el WIS, o el otro que también se usa, el Raven, bueno, trae su propia interpretación y ya con esa guía o esa escala es como una clave le llaman, de hecho, van fijándose las respuestas y ya te van dando un parámetro, pero es porque ya hicieron un estudio previo, eso que sea importante que lo sepan. Bueno, entonces hasta aquí con este tema. La tarea, aquí hay una situación, una indicación con respecto a la tarea. Bueno, como este video se los voy a enviar a las 8 de la mañana en el WhatsApp y dura aproximadamente 20, bueno, hasta ahorita llevo casi 22 minutos. Después de que lo vean, quiero que hagan su mapa conceptual y que me manden la foto por el WhatsApp. Tienen hasta las 9 para enviármela. Entonces yo espero que en este tiempo que les queda de la clase hagan su mapa conceptual, me manden la fotografía, es así por WhatsApp, y le ponen al WhatsApp, por favor, a la foto, le ponen su nombre porque yo no tengo el número de todos. Entonces, bueno, esa va a ser la indicación de la clase del día de hoy, es miércoles, ¿sale? Entonces, martes, perdón, del día de hoy, martes, es martes 9 de marzo, entonces para que me la envíen y pues espero sus trabajos, ¿no? Ahí en el WhatsApp. Entonces, bueno, hasta aquí y me despido, espero sus tareas, ¿vale?